Bueno, yo recuerdo cuando yo era niño y tengo muy buenas memorias de mi familia, pero también tengo recuerdos que no eran tan buenos, como por ejemplo cuando mi papá tomaba alcohol y discutía con mi mamá y ella estaba tratando de traer paz a la familia. Ahora, recientemente yo le pregunté a mi mamá cuáles fueron algunos de los momentos más difíciles que ella tuvo en su matrimonio. Y ella me dijo que fue cuando su esposo, mi papá, tuvo el derrame cerebral y tuvo que cuidarlo a él y también tuvo que cuidar de nosotros. Y ella dice, muchas veces me sentí sola y me sentí desesperada. La gente me decía, él te trata mal, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué no lo dejas? Deberías dejarlo. Pero mi mamá me dijo, la palabra fue mi fundamento para mi matrimonio. Yo no escuché esas voces. Yo apoyé a mi esposo y perseveramos juntos en los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Y esto no fue por mí, no es mi mérito, pero esta fue la obra de Dios. También ella me dijo que antes de su fallecimiento, el fallecimiento de su esposo en el 2013, él dice que tuvo un tiempo muy, muy bonito. En el año 2012, él y ella tuvieron un matrimonio floreciente. Y la clave de su éxito fue que ellos pusieron sus ojos en Dios primero. Ella dice que se sintió descansada y que fue un buen momento. Su matrimonio y su familia avanzaban sin esfuerzo, porque sus ojos estaban puestos en Dios. Ahora, esta mañana, déjeme decirle que eso es cierto también para cualquier área de nuestras vidas. Primero necesitamos buscar a Dios y luego Dios va a agregar todas las cosas y ponerlas en orden. Pero hoy quiero hablar específicamente acerca del matrimonio. Por eso el título del sermón de hoy es un matrimonio piadoso para Dios. Un matrimonio piadoso para Dios. Ahora, si ustedes están casados, van a pensar, bueno, ¿por qué voy a escuchar a Josué? Él no está casado. ¿Cómo me va a enseñar a mí de matrimonio? Bueno, mi respuesta a eso es que yo no estoy aquí esta mañana para enseñarles sobre mis experiencias o lecciones en la vida o mi filosofía personal del matrimonio. Yo estoy aquí para hablarles sobre el matrimonio desde la autoridad de la Biblia. Entonces, la autoridad de lo que voy a decir no viene de mí mismo, sino de lo que la palabra de Dios dice. No estoy aquí para decirte cómo tienes que vivir tu matrimonio, pero para decirte lo que Dios dice que tienes que hacer con tu matrimonio. Ahora, sabiendo eso, yo espero que tomen nota y que se acuerden de todas las cosas y que puedan vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Ahora, si hay gente que escucha este sermón y no está casada, ellos podrían pensar, oh, esto es un fastidio. Este sermón no es para mí, yo no estoy casado. Pero ese no es el caso. Este sermón también es para la gente soltera. En primer lugar, porque está en la Biblia. Y toda la Biblia, todo el consejo de Dios es para todos los creyentes. Y en segundo lugar, porque las lecciones que se aprenden del matrimonio, de un matrimonio piadoso, también pueden aplicarse en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás, incluso si no estamos casados. Ahora, nuestro texto hoy es 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Ahora, permítanme ser claros en esto, en esta sección, en estos 7 versículos. Pedro le está hablando a las esposas y a los esposos. Pero las lecciones que aprendemos de estos esposos y estas esposas en este texto se pueden aplicar a todas las personas, aun si no están casadas. Y de este texto, estos 7 versículos, lo que yo quiero argumentar hoy es lo siguiente: tenga una conducta piadosa para agradar a Dios. Eso es lo que quiero que
se lleven con ustedes esta mañana. Tengan una conducta piadosa en su matrimonio para agradar a Dios. Ahora vamos a ver que esa conducta piadosa en el matrimonio agrada a Dios de tres maneras. En primer lugar, las esposas con una conducta piadosa testifican de Cristo a sus esposos. Eso está en el versículo 1 y 2. En segundo lugar, las esposas con una conducta piadosa son muy preciosas para Dios. Versículos 3 al 6. Y en tercer lugar, los esposos con una conducta piadosa son escuchados por Dios. Esas son las lecciones que aprendemos de una conducta piadosa en el matrimonio para agradar a Dios. Pero Pedro dice que las esposas y los esposos se comportan con una conducta piadosa porque ellos quieren agradar a Dios. No el uno al otro, sino a Dios. Eso también es cierto para la sección anterior. Por ejemplo, el capítulo 2, 1 de Pedro 2:13 dice: sométanse por amor del Señor a toda institución humana. De sumisión no es por el bien de ustedes o por el bien de las instituciones, sino por amor al Señor. También en 2:18 dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, porque esto es una cosa de gracia cuando uno se acuerda de Dios y soporta los dolores o el sufrimiento. Entonces el punto de Pedro es que los siervos, los esclavos o los siervos, los trabajadores, soportan el sufrimiento teniendo presente a Dios. Sufren y buscan agradar a Dios. No buscan agradar a sus amos, lo que ellos buscan es agradar a Dios. Y por eso el versículo 1, capítulo 3:1 dice: así mismo, así como los siervos se someten, así como la gente se somete a las autoridades, así mismo las esposas sométanse a sus esposos. Y en este caso, en el versículo 1 y 2, a sus esposos que no son cristianos. Entonces, esposos y esposas, los dos, tengan una conducta piadosa en el matrimonio para agradar a Dios. Ahora, veamos cómo las esposas y los esposos agradan a Dios con su conducta. En primer lugar, yo dije, las esposas con una conducta piadosa testifican de Cristo a sus esposos. Esto está en el versículo 1 y 2. Veamos el versículo 1 y 2. Dice 1 Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, las esposas testifican de Cristo por su conducta piadosa. Pedro está hablando en estos dos versículos a esposas casadas con esposos incrédulos, o al menos con maridos que no están siendo obedientes a la palabra de Dios. Esos también podrían ser hombres que no creen en Cristo y tienen vidas que están apartadas de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es esa conducta piadosa de la que estamos hablando, de esas esposas que se someten a esposos que no creen en Cristo? El versículo 1 dice que ella se somete a su esposo. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Incluso si él es desobediente a la palabra. Ahora bien, no malinterpretemos esta sección, porque esta sumisión, porque este no es un mandamiento para agradar al esposo, no importando lo que él diga, sino un mandamiento para agradar a Dios. El propósito es que el esposo que rechaza a Dios se entregue a Cristo por la conducta de su esposa. Entonces, la esposa lo que está cuidando no es a su esposo, sino el nombre de Dios, porque ella es un testigo de Cristo. Todo lo que ella hace para su esposo lo hace por amor al Señor primeramente, no por amor a su esposo. Entonces, cuando agradar al esposo y agradar a Dios están en conflicto,
una mujer piadosa, lo que ella va a hacer, ella va a elegir a Dios. Ella va a elegir agradar a Dios antes de agradar a su esposa, a su esposo, si eso está en conflicto. Ahora, ¿cómo es esa sumisión? Pero dice, cuando vean su conducta pura y respetuosa, en el versículo 2, o su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, la sumisión de una esposa piadosa es respeto e integridad. ¿Cómo es una mujer piadosa? Es respetuosa y es íntegra, es pura. Y esto es algo que dice Pedro que va a ser evidente para los maridos desobedientes a la palabra de Dios. No van a poder negar que esa mujer es piadosa, que esa mujer es respetuosa y es íntegra. Dirán, esos esposos que no creen en la palabra van a decir, mi esposa es íntegra, mi esposa es respetuosa, ella me respeta, aunque yo no creo en Dios, ella es una mujer respetuosa, no le va a quedar de otra, porque es obvio. Ahora, la Biblia enseña que si nos casamos, debemos casarnos con alguien que es creyente, ¿verdad? Pero a veces pasa que cuando dos incrédulos se casan, dos personas que no conocen a Cristo, uno de ellos viene a Cristo después y la Biblia dice que deben seguir casados, no se separen, pero por su conducta piadosa, tráigalo a Cristo. Ese es el objetivo. Ahora, ¿te imaginas a un esposo que no cree en Cristo diciéndole a su esposa cristiana, yo no sé por qué crees en Dios? ¿Por qué te hiciste cristiana? Y renegando. Pero la esposa, por la piedad de su conducta, con un espíritu apacible, por el respeto a su esposo, a pesar de sus críticas, y por la integridad de su vida, tiene la oportunidad de responder a esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué te hiciste cristiana? Y la respuesta de esa mujer va a ser, soy cristiana por Cristo. Y ve cómo Cristo cambió mi vida. Mira mi conducta piadosa. Mira cómo te respeto. Y Él puede cambiar tu vida también. Y yo, me acuerdo del caso de una mujer en Honduras que por 20 años estuvo orando por su esposo. Y Dios le respondió en tal forma que después de 20 años de oración, su esposo vino a Cristo. Y se hizo pastor. Dios lo salvó no solamente para salvar su alma, pero para ministrar a otras personas. 20 años orando. Y 20 años caminando en integridad y respeto, aunque su esposo no era cristiano. Esto que estamos viendo acá es verdad, es real. Si las esposas con una conducta piadosa testifican de Cristo a sus maridos, los cristianos también deben tener, sean casados o solteros, una conducta piadosa para poder testificar de Cristo a otras personas. Si eso es cierto para el matrimonio, también es cierto para cualquier otra relación interpersonal que nosotros tengamos. Entonces, como cristianos en general, tengamos una conducta piadosa para testificar de Cristo a otras personas. Bueno, ese es el primer punto. Esposas con conducta piadosa en su matrimonio testifican de Cristo a sus esposos. El segundo punto es que las esposas con una conducta piadosa son muy valiosas para Dios. Son muy valiosas para Dios. Si usted es una esposa, usted debe buscar ser valiosa para Dios. Y para ser valiosa para Dios, debe tener una conducta piadosa.
Y esta es la forma, leamos, eso está en los versículos 3 al 6, leamos esta conducta piadosa que es valiosa para Dios. Si quiere ser valiosa para Dios, mire el versículo 3 y 4. Dice que la belleza de ustedes, le habla a las esposas, no sea la externa, que consiste de adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Cuál es el adorno que es más importante para Dios? ¿Y cuál es el adorno que es más importante para los hombres? Esa es la pregunta que Pedro responde aquí. El adorno que agrada a los hombres es el exterior. Y Pedro no está diciendo que esto sea malo, sino que las esposas deben buscar adornarse para Dios primero. Es más importante adornarte para Dios en la persona interior que en la exterior, porque Dios ve el corazón. Entonces, sabemos que el adorno externo es el cabello extravagante, bien arreglado, ropa fina, joyas preciosas. Pero ¿cómo es el adorno espiritual? ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice que es el adorno espiritual que es muy valioso para Dios, es el espíritu apacible y tranquilo. Ese es el adorno de una esposa, el espíritu apacible y tranquilo. Ok, entonces eso es útil y es desafiante, porque no es fácil tener un espíritu apacible y tranquilo. Nos gusta confrontar, pelear, buscar por nuestro interés. Pero Pedro nos da un ejemplo más. Él dice, para ayudarnos a entender este espíritu apacible y tranquilo, esta sumisión, él dice, Sara, versículo 5, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Sara es el ejemplo. Y otras mujeres que se sometían a sus esposos, pero Sara es el ejemplo de ese adorno espiritual. Todos dirían que Sara era una mujer muy hermosa, así es como Génesis describe a Sara, pero eso es irrelevante comparado con la conducta de Sara y con la conducta piadosa de Sara, con el ser interior de Sara. Era hermoso. Ella quería agradar a Dios. Ahora Pedro dice algo muy extraño aquí. Dice que su sumisión se demuestra en que ella llamó a Abraham su Señor. Y él le dijo a Abraham, Señor. Ese no es un mandamiento para que todas las esposas le digan a sus esposos Señor. No es eso lo que Pedro está diciendo. Sara le llamó Señor a Abraham en el contexto de Génesis capítulo 18. Cuando Dios se le apareció a Abraham y Abraham corrió y se fue donde Sara y le dijo, rápido, ve a cocinar. Y eso podría parecer sexista, ¿verdad? Como las mujeres en la cocina. Pero la verdad es que ese no es el caso. Abraham mismo se fue también a cocinar con Sara. Y el propósito de la preparación de estos alimentos era para presentarlos delante de Dios. Era una comida para Dios. Y Sara se fue rápido y llamó a Abraham Señor, obedeciendo y sometiéndose a Abraham, porque
Sara se estaba sometiendo y obedeciendo a Dios, porque Sara estaba sirviendo y agradando a Dios. No se trataba de Abraham. Sara llamó a Abraham Señor porque ella quería agradar a Dios. Entonces, cuando una mujer se somete a su esposo, en realidad lo que ella está haciendo es agradando a Dios. No es fácil, pero lo que la mujer piadosa busca es agradar a Dios. Y así fue. Abraham y Sara prepararon los alimentos y ahí estaba el Señor esperando. Y presentaron los alimentos delante del Señor y agradaron al Señor. No se trataba de ellos, no se trataba de Abraham, no se trataba de Sara, se trataba del Señor. Si tienen tiempo, lean Génesis capítulo 18 en sus casas para que vean todo el caso. Y en el contexto de Génesis capítulo 18, cuando Sara llama a Abraham Señor, Dios confirma su pacto con Abraham y Sara y les dice: ustedes van a tener un hijo. Ella era estéril, ellos eran ancianos, y Dios milagrosamente les dio un hijo. Y a través de la sumisión de Sara, porque la sumisión de Sara a Abraham fue crucial para que naciera Isaac, y a través de Isaac nació Jacob, y a través de Jacob el linaje de David, y a través del linaje de David el linaje de Jesús. Jesús vino a través de la crucial participación de Sara, la sumisión de Sara a su esposo para agradar a Dios. Ahora, cuando Jesucristo vino, Él mostró un ejemplo de sumisión aún más grande que el de Sara, porque Él se sometió a Dios de tal manera que fue obediente y sumiso hasta la muerte en la cruz. Hasta la muerte Él se sometió al Padre. Jesucristo tuvo una conducta piadosa en sumisión para agradar a Dios. Cristo se sometió hasta la muerte porque Él quería agradar a Dios. Jesús se sometió a Dios Padre durante toda su vida hasta el punto de morir en una cruz de madera. Ahora, la sumisión de Sara la hizo hermosa delante de Dios. Dice que es muy preciosa, Pedro. Muy valioso eso delante de Dios. Y le dio un hijo como recompensa. Pero la sumisión de Jesucristo no solo lo hizo a Él hermoso delante de Dios, sino también a todos nosotros nos hizo hermosos delante de Dios. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que son hermosos delante de Dios? Y la respuesta es: los que se someten a Dios. Sara se sometió a Dios. Jesucristo se sometió a Dios. Y si tú quieres ser hermoso y aceptado delante de Dios, entonces tú también tienes que someterte a Dios. Tienes que someterte a Jesucristo. Ahora, ¿cómo se somete a alguien a Jesucristo? Ya hablamos de cómo se somete una esposa. Pero ¿cómo se somete una persona a Jesucristo? Bueno, Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo te sometes a Jesús? Confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa que Jesús es el Señor. Si confiesas a Jesús como tu Señor, te comportarás entonces de una manera piadosa. Así es como te sometes a Jesús. Y así es como eres hermoso para Dios. Solo si Jesús es tu Señor. Ahora piensen en Sara. Sara estaba en su tienda y Abraham vino y le dijo: ve, cocina, prepara una comida para Dios. Y Sara dice: sí, Señor. Y se queda con su teléfono ahí en la tienda, esperando. Y no hace nada, no cocina. Sara dice con su boca que Abraham es su Señor, pero ella no obedece. Ella no se somete, ella no sigue. Ella dice una cosa con su boca, pero con sus acciones, con su conducta, no está mostrando sumisión ni piedad, ni tampoco está buscando agradar a Dios. Y para el cristiano es lo mismo.
De nada sirve que yo diga Jesús es mi Señor si mi conducta no demuestra que Él es mi Señor. Por eso el llamado es para las esposas, para que se sometan a sus esposos, para que tengan una conducta piadosa y así ser preciosas para Dios. Y para el cristiano en general, para que nos sometamos a Cristo y le llamemos Señor y así seamos preciosos para Dios. Solamente en Jesucristo, solamente en nadie más, solamente en Jesucristo nuestro Señor podemos ser muy valiosos para Dios, aceptados delante de Dios. Ahora, hablamos de esposas en los primeros 2 puntos. Y vimos que esas 2 cosas aplican para nosotros también, para testificar a Cristo y para ser valiosos delante de Dios. Pero ahora vamos a enfocarnos en el último punto, en el tercer punto, pensando en los esposos. Esposos que están buscando agradar a Dios. Dios escucha a los esposos que tienen una conducta piadosa. Ese es nuestro tercer punto. Los esposos con una conducta piadosa son escuchados por Dios. Versículo 7 dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones. Pedro dice, para que nada estorbe sus oraciones. El comportamiento de los maridos hacia sus esposas está motivado por su relación con Dios. Un esposo piadoso orará a Dios y Dios escuchará su oración. Pero un mal esposo, un esposo que maltrata a su esposa, va a orar a Dios y Dios no le va a responder. Y miren que el versículo 7 comienza como de igual manera o así mismo. Es decir, para los esposos, la meta es la misma meta de las esposas. La meta no es agradar al esposo o a la esposa. La meta es agradar a Dios. Todo lo que el esposo y la esposa hacen es para agradar a Dios. El comportamiento del esposo, el comportamiento de la esposa es por amor al Señor. El texto dice, vive con tu esposa o con tu esposa de forma comprensiva. Sean comprensivos con ellas. Es decir, los esposos se tienen que comportar con piedad para con sus esposas. Mostrar honor a la mujer como vaso más frágil. Porque es más fácil para un hombre aprovecharse de su autoridad y abusar de su esposa. Pero el mandamiento es que sepas que la autoridad que tienes como esposo y la fuerza que tienes como esposo es para proteger a tu esposa, no para abusar de ella. En todo lo que creas que eres más fuerte que tu esposa, úsalo para protegerla, no para dañarla. El hombre y la mujer son diferentes y las fortalezas de cada uno deben ser usadas para el bien del otro y finalmente para agradar a Dios. Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil convivir con otra persona y ser humilde. Pero si tenemos en mente que esto no se trata de la relación con la otra persona, sino que se trata de Dios, va a ser más fácil. Porque los dos son pecadores, esposo y esposa. Pero si tenemos en mente que lo que estamos haciendo no es para el esposo o para la esposa, sino para Dios, va a ser más fácil. Entonces la relación del esposo fluye. La relación del esposo con Dios fluye a través de su conducta piadosa con su esposa. Ningún hombre puede presentarse delante de Dios en oración y decir,
Dios me va a escuchar si él no está honrando a su esposa. Y lo mismo es cierto para cualquier creyente. Todo cristiano necesita estar en paz con su hermano y hermana en Cristo para ser escuchado por Dios. Nuestra relación con Dios fluye a través de una conducta piadosa con nuestro prójimo. No solo con la esposa o el esposo. No importa si no estamos casados. Pero debemos tener paz con nuestro prójimo. Debemos buscar el honor y el respeto de nuestros hermanos y hermanas en Cristo para agradar a Dios. Entonces tenga una conducta piadosa en el matrimonio para agradar a Dios. Pero también tenga una conducta piadosa en la vida en general para agradar a Dios. Sin embargo, una conducta piadosa por sí misma no tiene ningún valor delante de Dios. Sola, sin el deseo de agradar a Dios, no hay valor. Por eso dijimos esta mañana, las esposas con una conducta piadosa testifican de Cristo a sus esposos. Las esposas con una conducta piadosa son muy preciosas para Dios. Y los esposos con una conducta piadosa son escuchados por Dios. Pero el matrimonio no es para siempre, va a llegar a su fin. La muerte va a separar a todas las parejas que un día se unieron. Y la Biblia nos enseña que no hay matrimonio en el cielo. Entonces, el objetivo final del matrimonio no es la otra persona. El objetivo final del matrimonio y de cualquier otra relación es agradar a Dios. Busquemos con nuestra conducta piadosa testificar a Cristo. Busquemos con nuestra conducta piadosa ser valiosos para Dios. Y busquemos con nuestra conducta piadosa ser escuchados por Dios. Tengamos una conducta piadosa por amor a Dios. Oremos. Dios, te doy gracias por esta mañana, porque puedes ministrar nuestras vidas y enseñarnos que somos llamados, Dios, a caminar en piedad delante de ti, someternos unos a otros y a respetar y honrar en el matrimonio, pero también a esos que no estamos casados, también buscar, Dios, agradarte a ti a través de nuestra conducta hacia otras personas también. Te damos gracias y ayúdanos a caminar de esa forma en nuestra vida cristiana. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.